Sentada en su trono, la subconsciencia se encuentra, coronada por la intuición. En medio de las dos columnas, ella es el origen de todo, de ella emana la vida. En un mar cósmico de infinitas expresiones. En el centro de su corazón hay una cruz. Perfecta guía de amor, 4 rumbos, 4 direcciones. Lo que hago es bueno, bello, justo o verdadero. Esa es la guía del amor. Esa es la clave para salir de los programas ego. Pistas, revelaciones, sueños y otras locuras en Disparador Cósmico, el secreto final de los Illuminati. Sean siempre bienvenidos, caminantes cósmicos. Las huellas de los Illuminati. Un día, recorriendo una librería, me encontré con Gurdjieff haciendo un nuevo mundo. De J.G. Bennett. Imaginen mi estado mental cuando me topé con el siguiente pasaje. Después de la muerte de Gurdjieff, algunos de sus antiguos alumnos me pidieron que escribiese un comentario sobre Belcebú. Había escrito algunos capítulos cuando se los envié para saber sus opiniones y casi todos estuvieron de acuerdo en que sería un error publicarlos. Si Gurdjieff hubiera tenido la intención de ser fácilmente accesible para todos los lectores, habría escrito el libro de manera diferente. Él mismo solía escuchar los capítulos leídos en voz alta y si descubría pasajes claves demasiado simples y, por tanto, casi inevitablemente demasiado superficiales, los reescribía para, según sus propias palabras, enterrar el perro a más profundidad. Cuando lo corregían y le decían que sin duda quería decir enterrar el hueso a más profundidad, él se exasperaba y les decía que no eran huesos lo que tenían que encontrar, sino al perro. El perro es Sirio, la estrella del perro, que representa el espíritu de sabiduría en la tradición zoroástrica. Sirius, de nuevo, ¿coincidencia? Dice el escéptico una vez más. Los relatos de Belcebú a su nieto, el libro en cuestión trata sobre inteligencias superiores extraterrestres que intervienen repetidamente en la Tierra para acelerar la evolución aquí, pero, por supuesto, es solo una historia. ¿O no? J.G. Bennett, en otro libro sobre las enseñanzas de Gurdjieff, llamado Hay vida en la Tierra, afirma que Gurdjieff había sido iniciado en una sociedad mística sin nombre, cuyos orígenes se remontan hasta la Babilonia alrededor del año 4500 a.C. Grant también traza la tradición de Crowley hasta Egipto y Babilonia alrededor de la misma época. Coincidencia, 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 murmura el escéptico. ¿Pero hay una incertidumbre creciente en su voz? Esperen, hay mucho más en el camino. En julio de 1975 publiqué un artículo acerca de todo esto en Gnóstica, un periódico de ocultismo. Unas semanas más tarde recibí una carta de Edward Gardiner del Detroit Film Collective. El doctor Gardiner contaba ahí que asistió al 4º Festival Internacional de Yoga y Ciencias Esotéricas en Dallas. El doctor Douglas Baker en una conferencia dijo que Sirio es el centro de Ajna, de un ser galáctico, y que nuestro Sol es el centro del corazón. Nuestra evolución planetaria depende en elevar la energía del corazón, nuestro Sol, al Ajna, Sirio.
El Dr. Baker representa a la Sociedad Teosófica fundada por Madame H.P. Blavatsky, en base a supuestas transmisiones de un jefe secreto llamado Kot Humi, que Gurdjieff fue educado por los sofis, es ahora algo generalmente aceptado. Crowley fue dirigido por un jefe secreto llamado Aiwass. Yo estimaría que alrededor del 90% de los grupos ocultistas del mundo occidental de hoy derivan total o parcialmente de Blavatsky o de Gurdjieff o de Crowley, que juntos son los tres grandes indispensables del ocultismo del siglo XX. Y ahora tenemos a los tres de una manera u otra, atados a Sirio. Por supuesto, si los chamanes de todas las escuelas van a desarrollar delirios sobre las estrellas, es probable que elijan a Sirio, que es la estrella más brillante en el cielo y es difícil de ignorar. También en esta también es la constelación del perro, el mejor amigo del hombre. Sin embargo, tal es la credulidad reprimida incluso del escéptico más empedernido que me encontré preguntándome a mí mismo 1 o 2 veces sobre nuevos significados en el antiguo acertijo Zen. ¿Tiene un perro la naturaleza de Buda? Y al releer el Ulises de Joyce por primera vez en años, el metaprogramador quedó anonadado por la misa negra en la que las almas de todos los salvados cantan God, mientras las almas de todos los condenados cantan Dog. Este palíndromo, God Dog, que significa en español Dios, perro, también aparece en el libro de la ley. Recuerden, en la pregunta, ¿puede un Dios vivir en un perro? Mi fantasía pegó un salto y me pregunté por qué Joyce ambienta Ulises en la primavera de 1904, al mismo tiempo en que Crowley estaba recibiendo el libro de la ley. 19 más 04 igual a 23. El mismo palíndromo vuelve a aparecer en el primer capítulo de High Priest del Dr. Leary, publicado en 1968. El último capítulo se llama God's Dog. ¿Coincidencia? ¿Sincronicidad? ¿Inteligencia superior? Entonces Brian Hanlon, un ufólogo de San Francisco, llamó mi atención sobre un libro llamado Otras lenguas, otra piel, de George Hunt Williamson. Williamson, un contactado de principios de los años 50, afirma haber conocido a unos ufonautas de Sirio. Publicó muchos fragmentos de su lengua, las otras lenguas del título, y descubrí que algunas de las palabras eran casi idénticas a algunas palabras del lenguaje angelical utilizado por el Dr. John Dee, Aleister Crowley y otros magos de la tradición Illuminati. Por ejemplo, Williamson transcribe una de las palabras que recibió como Leshtal. Crowley la tiene como Lashtal. Esto es más sorprendente si tenemos en cuenta a los 2 oficiales navales que recibieron la palabra Afa, o nada, del mismo lenguaje angelical. Williamson también nos informa que los sirianos han estado en contacto con la Tierra desde hace varios miles de años y que sus aliados aquí utilizan como insignia el ojo de Horus, el origen del símbolo Illuminati, del ojo en el triángulo. Podemos sospechar, como de cualquier otro contactado, que Williamson está alucinando o que simplemente es un maldito mentiroso, por supuesto. Sin embargo, incluso los escépticos más tosudos pueden quedar un poco desconcertados si nos hacemos un par de preguntas en este punto. Por ejemplo, ¿cuáles son las posibilidades de que Williamson sea un alucinado o un embaucador? Elija palabras del idioma angelical solamente conocido por los estudiantes avanzados de la Cábala. Bueno, tal vez pudo haber leído algo sobre Cábala en su momento, seguro, pero ¿cuáles son las probabilidades, por coincidencia o lo que sea, de que 2 funcionarios de inteligencia naval de alto rango en otro episodio de Contacto también reciban una palabra del mismo idioma? ¿Cómo pudo Williamson saber que Crowley estaba de alguna manera conectado a Sirio en 1953 cuando escribió su libro
cuando Kenneth Grant fue el primer en relacionar a Crowley con Sirio en 1973. ¿Fue solo una coincidencia o una conjetura afortunada de Williamson? Que Williamson eligiera el ojo en el triángulo, utilizado por Crowley y los Illuminati, como símbolo de la supuesta sociedad secreta en contacto con Sirio. Solo fue otra coincidencia que ese símbolo fuera utilizado por Adam Weishaupt y Thomas Jefferson. Y es otra coincidencia que el Dr. Baker, el teósofo, declare que Sirio es el tercer ojo de un ser cósmico. Mientras escribíamos Illuminatus de 1969 a 1971, yo no tenía ningún interés en Sirio, ni el delirio de estar en contacto con extraterrestres, pero ahora vemos que tanto el número 23 y el diseño del ojo en el triángulo, dos de los enigmas más misteriosos en esta novela, tienen una larga historia de vinculación en el misterio Illuminati sirio. Yo no sabía esto cuando trabajaba en Illuminatus, pero evidentemente una parte de mi mente o algo que está en comunicación con mi mente sí lo sabía. Drogas y divinidad. Después de todo esto, volví a estudiar con avidez a Gurdjieff, los relatos de Belcebú a su nieto. La obra en prosa más importante de Gurdjieff trata sobre inteligencias superiores interestelares que intentan ayudar al avance de la evolución en la Tierra. Anteriormente yo había considerado este marco como una mera alegoría, un andamio conveniente para las verdaderas enseñanzas de Gurdjieff, pero ahora empezaba a preguntarme si habría escondido su verdadero secreto a plena vista, donde nadie se le ocurriría buscarlo. ¿Una carta robada de Sirio? Y me intrigaba aún más el diagrama de los niveles vibratorios. Por encima de la humanidad, Gurdjieff colocaba a ángeles, arcángeles y lo eterno e inmutable. El Dr. Kenneth Walker, miembro del Real Colegio de Cirujanos y un científico realista, hace un extraño comentario sobre estos seres superiores en su libro, Un estudio de las enseñanzas de Gurdjieff. Estos cuadros representan entidades superiores a nosotros de los cuales no tenemos conocimiento en absoluto y que podemos llamar ángeles y arcángeles si nos gusta. Algunos otros miembros del grupo de San Petersburgo coincidieron en equiparar ángeles con planetas y arcángeles con soles. Si sustituimos planetas y soles por el concepto de entidades inteligentes más evolucionadas de otros sistemas solares, obtenemos la teoría de Leary de 1973 de la telepatía interestelar. El sistema de Gurdjieff, en resumen, sostiene que los seres humanos están evolucionando de la animalidad a la inmortalidad. Casi todos, dice varias veces y con una alegría evidente de molestar nuestra autoestima, estamos todavía en el nivel mamífero, robots controlados por el condicionamiento. Creemos ser conscientes, pero no lo somos. Estamos dormidos, hipnotizados, sonámbulos. Las metáforas varían, pero todas significan que no podemos ver fuera de nuestra realidad túnel condicionada. Cuando comenzamos a despertar, percibimos que el mundo no es en absoluto como dicen los mitos y supersticiones de nuestra sociedad, y que la misma sociedad nos ha impuesto. Y si tomamos literalmente la alegoría de Gurdjieff, un grupo de inteligencias interestelares que ya hayan evolucionado a estadios menos animales que el nuestro, nos están mirando todo el tiempo y en ocasiones intervienen para acelerar nuestra evolución hacia su nivel. En este contexto, recordemos que hay dos grandes misterios en la antropología y que no se refieren a asuntos menores en absoluto, sino que son más bien dos de las cuestiones más importantes que podemos preguntarnos, a saber, ¿cómo comenzó el lenguaje? ¿Y cómo comenzó la civilización? Hay docenas de teorías, pero ninguna hipótesis ha logrado aún nada parecido a la aceptación mayoritaria.
Hablando con los antropólogos, a menudo tengo la sensación de que cada uno de ellos tiene una teoría personal diferente de la de todos los otros. Simplemente no lo sabemos. Pero el lenguaje y la civilización son funciones de la facultad simbólica o semántica, que también produjo ese otro gran misterio, el chamanismo, del cual surgieron la religión y toda la red de ideas artificiales hechas por el hombre que nos diferencian de los otros mamíferos terrestres. La evidencia acumulada en libros como El hongo sagrado del Dr. Andrija Puharich, El hongo sagrado y la cruz de John Allegro, Soma, el hongo divino de la inmortalidad de R. Gordon Wasson, la cuarta edición revisada de La diosa blanca de Robert Graves, La carne de los dioses del profesor Peter Forst, El culto del peyote y la danza de los espíritus, el origen de las religiones del Dr. Weston LaBarre, y Margaret Murray, El culto de las brujas en Europa Occidental, etc., deja pocas dudas de que los comienzos de la religión, el conocimiento, o al menos la creencia en inteligencias superiores, está íntimamente relacionado con el hecho de que los chamanes en Europa, en Asia, en América, en África, han dosificado su sistema nervioso con drogas metaprogramantes desde al menos 30.000 años antes de Cristo. El patrón es el mismo entre nuestros antepasados cavernícolas y los indios americanos en las fiestas eleusianas de Atenas y los hindúes prevédicos en las tribus dispersas de polo a polo, y en resumen de la investigación contemporánea del Dr. Walter Huston Clark en su Éxtasis químico. Las personas toman estas sustancias metaprogramáticas y de pronto afirman tener contacto con inteligencias superiores. Según la danza de los espíritus de LaBarre, los chamanes de América del Norte y del Sur utilizaron más de 2.000 productos químicos metaprogramáticos diferentes. Los de Europa y Asia, curiosamente, solo utilizaron alrededor de 250. El Amanita muscaria u hongo matamoscas fue la droga sagrada más utilizada en el Viejo Mundo y el peyote en el Nuevo. En los últimos 30 a 40.000 años, innumerables chamanes han sido entrenados por chamanes mayores, como el antropólogo Carlos Castaneda fue entrenado por el brujo Don Juan Matus en sus famosos libros para utilizar estos productos químicos, como los ha utilizado el Dr. Larry y el Dr. Lilly para metaprogramar el sistema nervioso y para dejar entrar algunas de las señales que por lo general no percibimos. Solamente en el espectro visual es bien sabido desde Newton que normalmente percibimos menos de 0,5% de todas las pulsaciones conocidas. Se puede generalizar con seguridad de que la relación entre estas nuevas percepciones sensoriales y las creencias personales en inteligencias superiores es la explicación más probable de los orígenes de la religión, que la mente abierta es de dimensión cósmica. Es declarado directamente del maestro chamánico de Carlos Castaneda, Don Juan Matus, en Relatos de Poder. Anoche fue la primera vez que volaste con las alas de tu percepción. Un brujo puede usar esas alas para tocar otras sensibilidades, la de un cuervo, por ejemplo, la de un coyote, un grillo o el orden de otros mundos en ese espacio infinito. Cuando el profesor Castaneda le preguntó directamente a Don Juan: ¿se refiere usted a otros planetas, Don Juan? El viejo chamán le respondió sin reserva: claro. Como el capitán James T. Kirk dijo una vez: ¿puede todo esto ser solo un accidente? ¿O podría haber alguna inteligencia extraterrestre detrás? Comienzan los
horrores. En este punto de nuestra aventura yo estaba entrando en mi segundo año con la asistencia social y acercándome a mi cumpleaños número 42. Illuminatus todavía no se había publicado. A veces cuando me miraba al espejo me imaginaba las palabras fracaso total, abyecto y completo fracaso, escrito en mi mente, escrito en mi frente. Aprecié en toda su plenitud la famosa frase de Mae West: he sido rica y he sido pobre, y ser rica es mejor. Todos los días hacía ejercicios sufis para el chakra del corazón, para abrirme más y más a amar a todos los seres. No es que realmente quería o esperaba convertirme en un santo, sino simplemente que, sin tal tipo de ejercicios, podría derrumbarme fácilmente en la bola de paranoia y autocompasión en que muchos idealistas de los años 60 se habían convertido durante la contrarrevolución de Nixon. Con el chakra del corazón abierto, a veces, y derramando luz, como dicen los libros de texto, el místico amó a cada criatura viviente. Todo el mundo era mi cuerpo. Era precioso. 2 días más tarde, a pesar de seguir trabajando en la apertura del corazón, las preocupaciones monetarias superaban al pobre tonto de nuevo. Y sentí los síntomas del clásico síndrome de ansiedad. Mareos, palmas húmedas, latido rápido del corazón, todo en conjunto. Según William F. Buckley Jr. y varios otros filósofos que nunca han sido pobres, este tipo de cosas sirven para construir el carácter y mantener fuerte a los Estados Unidos. En esos meses, el pobre tonto vio a muchas otras personas que dependían de la asistencia social. Si vives en un barrio pobre, te encuentras con gente pobre. Y realicé un estudio detallado de la clase de carácter que esta experiencia construye. A mi juicio, todos habrían sido menos paranoicos si, en lugar de ser pobres 7 días a la semana, se les hubiera permitido estar cómodos durante 6 días y fueran sometidos a la tortura china del agua en el 7º. El pobre tonto continuó sus ejercicios sufis para el chakra del corazón, concentrándose en amar a gente como Berkeley, Nixon y Rockefeller. Mientras tanto, atacaba sus síntomas de ansiedad con pranayama, un método de respiración yógica que Crowley, entre otros, prometía que desterraba cualquier emoción negativa. Después de un mes de hacer pranayama durante 30 minutos cada mañana, los síntomas de ansiedad se fueron. El chakra del corazón también se hizo más activo y empecé a enamorarme de todas las personas que me cruzaba. Entonces, Gary Thornley, como sumo sacerdote de Eris, volvió a entrar en mi vida arrastrando con él los horrores del asesinato de Kennedy. Como resultado de la pelea entre Thornley y el fiscal de distrito Jim Garrison en 1967-68, Thornley había entrado en un sistema de creencias en el que Garrison era como John McCarthy, un inescrupuloso trepador en busca de poder, dispuesto a difamar a gran cantidad de inocentes con el fin de lograr titulares y avanzar en su propia carrera política. Para cuando las teorías conspirativas de Garrison se hubieran derrumbado en la corte, nunca logró condenar ni a un solo conspirador. Todo el mundo, incluso sus más devotos seguidores de la prensa underground, estaban más o menos dispuestos a aceptar esa creencia y olvidar todo sobre las extrañas investigaciones de Garrison. En 1973, Thornley había comenzado a entrar en un sistema de creencias diferente. Muchos aspectos de la causa que Garrison había tratado de fabricar en su contra lo habían dejado perplejo y continuó rumiando sobre los detalles. Básicamente, el caso se basaba en lo que la gente común llama coincidencias. Los junguianos y parapsicólogos los llaman sincronicidades. Garrison las llamó propincuidades y dijo que demostraban la existencia de una conspiración tan grande que hacía tambalear a la imaginación. Thornley comenzó a creer en la conspiración. Las coincidencias, sincronicidades,
propincuidades no eran algo que simplemente había ocurrido. Habían sido manipuladas y por lo tanto Thornley había sido plantado al igual que Oswald como chivo expiatorio para desviar a los investigadores independientes como Garrison de la pista real. Según Garrison, estas propincuidades indicaban que Thornley había sido parte de la conspiración para cometer el asesinato e inculpar a Oswald. Thornley durante años estuvo convencido de que todo había sido una coincidencia, pero luego empezó a dudar. Tanto él como Oswald habían sido observados por sus superiores en los Marines por ser marxistas declarados en ese momento y fueron etiquetados como alborotadores. ¿Podría la inteligencia naval haber notado su parecido físico y comenzado a idear un complot para aprovechar esta semejanza más tarde? Cuanto más pensaba Thornley en esto, más alarmantes le parecían las propincuidades o coincidencias. En un momento dado recurrió a un hipnotizador en el intento de descubrir si la inteligencia naval podría haberle lavado el cerebro, borrado su memoria y haberlo controlado durante años. ¿Podría haber sido parte del complot sin saberlo? Naturalmente, el hipnotizador fue incapaz de hallar un sí o un no definitivo como respuesta a esta pregunta. Luego, a principios de 1975, Thornley recordó una conversación extraña en 1963 con un hombre de Nueva Orleans a quien llamaremos el señor M. El tema era, ¿están listos? ¿Cómo asesinar a un presidente y salirte con la tuya? Todo fue abstracto y teórico. Tanto Thornley como el señor M eran aspirantes a escritores y la idea era construir un argumento que convenciese al lector de que podría funcionar en la vida real. Pero en un momento el señor M dijo que la mejor técnica sería el uso de individuos que ni siquiera supieran que estaban siendo utilizados. Más tarde, Thornley escuchó rumores de que el señor M era en realidad un miembro de nivel inferior de la mafia de Nueva Orleans. En el momento en que Thornley recordó esto, la última idea entre los aficionados a las teorías sobre el asesinato de Kennedy era que la mafia había colaborado con la CIA en el trabajo. El asesinato había sido en realidad un trabajo de la inteligencia naval y la mafia, y el señor M en aquella conversación extraña había puesto a prueba a Thornley para ver si algún recuerdo del hipotético lavado de cerebro había quedado cerca de la superficie de su consciente. En ese momento, una de las organizaciones de investigación del asesinato había publicado un documento que sugería múltiples Oswalds, un desarrollo de la teoría de los dos Oswalds, sugerida por los profesores Popkin, el segundo Oswald, y Thompson, 6 segundos en Dallas. De acuerdo con este modelo, Oswald murió o fue asesinado poco después de dejar la infantería de marina, y su carnet de identidad fue utilizado por la inteligencia naval como identidad falsa de varios agentes que más o menos se parecían a él. Y algunos investigadores muy inteligentes, académicos y no paranoides empezaron a señalar un patrón interesante que rodeaba los asesinatos de Kennedy y Martin Luther King Jr., una serie de pistas falsas que nunca fueron seguidas por las investigaciones oficiales, pero que más tarde sirvieron para embrollar y confundir a las numerosas investigaciones civiles, incluida la de Garrison. Algunas de estas pistas falsas se alegó llevaban a Fidel Castro. Todas estas pistas falsas que el argumento original del desquiciado asesino solitario se derrumbara. Thornley empezó a preguntarse qué parte de su vida durante y después de su servicio en la infantería de marina había sido manipulada como parte de esta pista falsa. Entonces Thornley leyó sobre el caso Robert Byron Watson. Watson, un convicto, denunció que por casualidad había oído un complot de matar a Martin Luther King Jr. en una tienda de Atlanta en 1968. Uno de los conspiradores descritos por Watson parece coincidir con los recuerdos que Thornley tenía del señor M. La historia de Watson había sido investigada y declarada sin valor por el FBI naturalmente,
también fue investigada y declarada cierta por Dick Gregory, un activista negro cómico y aficionado a las conspiraciones, naturalmente. Se puede predecir con un 99% de precisión si un individuo creerá la historia de Watson, independientemente de la evidencia o la falta de evidencia, solo sobre la base de su orientación política. Las creencias nos aprisionan. El 1% cuya reacción a la historia de Watson no se puede predecir en base a su orientación política. La única persona de cada 100 a la que le gustaría saber qué carajos está pasando en realidad son las únicas personas en la Tierra no incluidas en la sombría declaración de Gurdjieff de que este es un planeta de robots condicionados. Thornley, recordarán, es uno de los inventores de la teología del discordianismo, expuesta extensamente en Illuminatus, y el volumen 1 de la trilogía está dedicado a él y al señor Gregory Hill, en otro gran teólogo discordiano. Esta dedicatoria, al parecer ahora, es lamentable, porque el señor Thornley, creyendo que ha resuelto los asesinatos de John F. Kennedy y Martin Luther King Jr., está algo preocupado de que sus intentos de revelar la verdad se confundan con un truco publicitario para promover Illuminatus. Cualquier declaración pública de Shea o mía diciendo que los cargos de Thornley no son una treta publicitaria para nuestro libro, por supuesto, solo aumentarán las sospechas sobre esa posibilidad. Debo señalar que 2 semanas después de presentar sus cargos contra el señor M ante la policía de Atlanta, Thornley fue asaltado, golpeado con una pistola y su carnet de identidad fue robado. Esa coincidencia o propincuidad no es divertida, en absoluto. Esto fue una producción de Radio Totonaca, El Poder de los Tres Corazones, grabando en vivo. Hoy, sábado 6 de febrero del año 2021, siglo XXI. Planeta Tierra, Vía Láctea, Galaxia. Cerro del Onix, Puebla, México. Chakra Corazón Cósmico. Hasta la próxima aventura, caminantes cósmicos.